Hola, ¿qué tal? Esta es una continuación del video anterior de tendencias en las redes sociales, tanto ideológicas como conductuales, y en este caso vamos a hablar sobre una de ellas, que no lo dije en el anterior y que requiere cierta profundidad. Se divide en dos, estamos hablando de la cultura de la cancelación y las ideologías woke. Me parece propicio tocarlo en un segundo video porque puedo extenderme de repente un poco en esta, nada más. Sin duda va a ser un video mucho más corto que el anterior porque solamente estamos hablando de una tendencia. Para iniciar hablando sobre este tema tan importante, pues tenemos que recordar un poco sobre la idealización del yo. En el video anterior hablamos de que la persona idealiza su yo, una vez lo tiene idealizado, pues plasma sus ideas en el entorno virtual y estas ideas están a la disposición del público. Curiosamente, hay otros individuos que también tienen su yo idealizado que plasman sus propias ideas y estas ideas están en contra de las anteriores, es decir, son ideas opuestas en algunos casos. Lo que ocurre es lo que pasaría en un entorno presencial, un debate. La diferencia es que los entornos virtuales se caracterizan por tener debates más fuertes, más hostiles, y esto tiene que ver con que no hay una exposición directa del yo, por lo tanto no hay una restricción ética. Las personas, bajo seudónimos o simplemente bajo su nombre, pero escudados tras una pantalla, empiezan a atacar mucho más fuerte a las ideas contrarias e incluso atacan a las personas contrarias, utilizan la falacia ad hominem. Y esto pues genera debates más hostiles, más fuertes. Lo que ocurre después de esto es que hay una afectación directa de los involucrados. Por más que estén escudados tras una pantalla, la afectación está presente. Se ha demostrado que psicológicamente cuando alguien ataca a la idea que tú te comprometes, con la que tú te comprometes, pues ocurre una afectación psicológica. Hay una herramienta que puede hacer frente a esta afectación que se está utilizando últimamente que tiene que ver con la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación sirve para poder refugiarte en un espacio seguro, para no escuchar o no tener contacto con las ideas contrarias a la tuya y así poder evitar esta afectación directa. La cultura de la cancelación, sin embargo, es un fenómeno mucho más complejo que tiene un análisis psicologicista como el que yo acabo de hacer, pero también tiene un análisis sociológico. Surge a partir de, bueno, de ciertas organizaciones, en general también de individuos, que se cancelaron, ¿no? que fueron repudiados por la sociedad. La gente lo censuró, fueron a sus redes sociales a atacarlo, se les niega la oportunidad de expresarse, así como muchas organizaciones que dijeron cosas que se consideran políticamente incorrectas actualmente. Cabe resaltar que políticamente incorrectas en el pensamiento contemporáneo, porque, bueno, recordemos que acá hay una tendencia hacia un pensar, y esto vamos a hablar un poco cuando hablemos de las ideologías woke. Entonces, el análisis sociológico que se puede hacer sobre la cultura de la cancelación está vinculado a que esto obedece a una tendencia libertaria individualista radical sostenida por una filosofía antirrealista. Esto es interesante, es decir, un constructivismo social o incluso un constructivismo del lenguaje. Las personas que van hacia la cultura de la cancelación son personas que están defendiendo exageradamente la libertad, el individualismo, y esto quiere decir que cada uno puede poner lo que quiera poner sin importar si está bien o mal, porque de hecho para ellos, en un sentido exagerado, en un sentido extremo de posmodernismo, de relativismo filosófico, todo vale. Todas las posturas son válidas. Esto es un gran problema, sobre todo para los que somos realistas y para la misma ciencia. Por ejemplo, ellos atacan mucho a la ciencia porque la ciencia califica, ¿no? La ciencia etiqueta. Ellos están en contra del etiquetado porque puede generar una especie de pérdida de la libertad. Y en este caso, la ciencia necesita clasificar para darle un orden a la realidad. O sea, es indispensable para la ciencia el poder entender la realidad en fragmentos, el poder clasificar una persona o un sistema en un pequeño fragmento o en varios. Entonces, esto genera un orden, una comprensión mejor de la realidad. Además, los realistas, los que sostenemos que hay una realidad externa, sabemos que la realidad no siempre está a nuestro favor, que la realidad es cruda, que hay cosas mejores que otras, que hay cosas buenas y malas. Y ojo, esto no solamente es una apreciación ética, sino tiene una evidencia científica que la sustenta. O sea, hay evidencia por detrás. Entonces, la ideología woke, y esto justamente se conecta con el otro tema que está vinculado a la cultura de la cancelación, sostiene pues a través del constructivismo social, esta postura filosófica antirrealista como lo menciono, que no existe verdades absolutas, que todo está vinculado directamente al lenguaje y que cada cosa, cada fenómeno se tiene que leer en función a su entorno. Esto es, como digo, un gran problema y bueno, esto también se explica con el análisis psicológico del fenómeno, que tiene que ver con esta necesidad de hacer respetar
afectar a todas las personas. Hay una necesidad romantizada de que los individuos tengan una libertad exacerbada, para mi perspectiva, una libertad en la cual nadie puede atacar ningún tipo de idea. Por eso es que las ideologías woke y especialmente la cultura woke reclama espacios seguros. Hay un debate filosófico interesante si es que esto comprende realmente una solución frente a ese tipo de problemas, sobre todo problemas que se generan a partir de una ola reaccionaria conservadora. Sin embargo, pues hay muchas posturas contrarias, incluso también contrarias a la cultura de la cancelación. Algunos creen que la cultura de la cancelación, el hecho de cancelar, de bloquear, de censurar a ciertas opiniones que están en contra de lo políticamente correcto, puede generar una reacción contraria, ¿no? Puede generar que muchos grupos reaccionarios o muchas personas se den cuenta pues que no es la manera correcta y con mayor razón empiecen a atacar estas ideas, ¿no? Entonces, la sociedad, y esto es como la tendencia social en las redes sociales, la sociedad está dividida en dos. Está dividida entre personas que tienen un cierto progresismo. Obviamente hay más matices, no quiero hacer una falsa dicotomía aquí, pero vamos a hablar de generalidades. Hay personas que están más inclinadas hacia el progresismo, un progresismo extremo. Justamente esto se relaciona a las ideologías woke, yo creo, porque puede haber un progresismo científicamente informado. De esto vamos a hablar seguramente en otro video. Y bueno, hay personas que también se inclinan totalmente al conservadurismo. Entonces se da una guerra de internet, una guerra fuerte, un debate intenso que está escudado tras una pantalla gracias a la idealización del yo. Muchos influencers, por ejemplo, han sido censurados, han sido afectados por la cultura de la cancelación, no solamente porque dijeron comentarios políticamente incorrectos de manera directa, sino a veces también de manera indirecta, o por lo menos para ellos es así. Por eso es que también yo creo que la ideología woke, o las ideologías woke, como quiera verse, tiene que tener cierto análisis escéptico, porque ellos utilizan una cosa que puede ser no falsable, que está relacionado con la discriminación residual. La discriminación residual es algo que pues casi me recuerda un poco al inconsciente freudiano. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de comentario que tú hagas, así no tenga la intención real de discriminar, ellos pueden atribuir que no es una intención directa, pero es una intención inconsciente, y eso se llama discriminación residual. Inconsciente por una especie de racismo estructural que se genera en la sociedad, o por cualquier tipo de pensamiento estructurado que está ahí en la sociedad, ¿no? Que está presente, que uno sin darse cuenta accede. Esto puede ser cierto, no podemos negar a priori de que lo que están diciendo ellos es verdad o no, pero hay que tener cuidado porque esto no es falsable directamente. Entonces muchas veces se hace un comentario que pues para estas personas puede ser políticamente incorrecto y uno simplemente no tiene esta intención real, ni siquiera inconsciente como ellos lo plantean, de pues discriminar, y ellos utilizan constantemente ese término. Es un término que también sirve como una herramienta de pues salvación frente a la afectación de las críticas nuevamente. ¿Y por qué hay tantas herramientas como la cultura de la cancelación o los racismos o las discriminaciones residuales? Porque estas personas tienen una característica fundamental, sobre todo en la generación que pues constantemente ha tomado como suyas la ideología woke, que es pues los post-millennials, como las he llamado. Tiene una característica que también en el artículo de la transición a la religión lo he detallado un poco, aunque podrían leer otros artículos científicos donde se puede hablar sobre cuáles son las características de estas nuevas generaciones. Hablamos de la millennials, de la generación Z, etcétera, y las que van a venir seguramente, que son generaciones altamente sensibles y con poca tolerancia a la frustración. Esto debido a un estilo de crianza determinado que pues prevalece en esta generación. Y así pues estas personas constantemente tienen que ser validadas, ¿no? Validadas por el entorno social. Apenas no son validados, apenas se encuentran en un entorno hostil, un entorno difícil, apenas se frustran, tienen que buscar ayuda fácilmente, ¿no? Recurren a autoridades, y en este caso se ha formado una especie de comunidad en donde ya utilizan herramientas virtuales, digitales, para poder sentirse bien, encontrar un espacio seguro, y entre ellas está por supuesto la cultura de la cancelación. Efectivamente, estas personas no tienen tolerancia a la frustración. Es interesante porque, claro, en otras generaciones se podría mostrar que realmente el mundo es hostil y que no todas las ideas que uno cree pues son correctas, o que que en el mundo hay diferentes ideas, diferentes puntos de vista, muchas cosmovisiones, pero estas personas no pueden aceptar dichas cosmovisiones, a pesar, ojo con eso, porque eso podría ser una contradicción contra los preceptos fundamentales del constructivismo social, que pues
habla de que todo vale. Lo importante es que ellos caen en una trampa filosófica e interesante, porque todo vale menos las ideas contrarias a la de que todo vale, ¿no? Entonces esa es una cosa bien interesante. Y bueno, así, entonces estas personas con su poca tolerancia a la frustración, con su sensibilidad exacerbada, utilizan un mecanismo de defensa que es la racionalización, ¿no? Ellos racionalizan dicha sensibilidad y por supuesto tienen todo un bagaje filosófico continental tremendo, una filosofía oscura, una filosofía relativista, como muchos autores opinan, incluyéndome, una filosofía basura que lo sostiene, ¿no? Que puede alimentar estas tendencias. Si el progresismo es bueno o no, esta es una cuestión que tenemos que detallar en otro video. Vamos a hablar objetivamente, o voy a tratar de ser objetivo, porque hay muchas cosas del progresismo que me parecen perfecto. No creo que los sistemas nuevos, las formas nuevas de pensar, las libertades nuevas que hay ahora tengan que ser abolidas porque tenemos que mantener el pasado. Esta es una postura absurda del conservadurismo, pero de esto tenemos que detallar hasta qué punto el progresismo es correcto o no y cuánto tiene que influenciar en él la evidencia científica. Entonces, así, con todo esto me parece que hemos hecho un video súper resumido de otra tendencia social, esto de que está presente en las redes sociales, de que pues muchas personas del wokismo o personas progresistas están debatiendo constantemente y son debates fuertes y se utiliza la cultura de la cancelación como una herramienta para evitar la afectación, para que tu idea prevalezca y bueno, se está produciendo una especie de guerra virtual. En los entornos del tercer mundo, en Latinoamérica sobre todo, no se produce mucho esto de la cultura de la cancelación, sin duda sí hay, sobre todo en la red social de X, antes Twitter. Sin embargo, se produce más en Europa, por ejemplo, ¿no? Aquí en Latinoamérica hay un gran movimiento reaccionario conservador que me parece absurdo, porque pues, son personas que simplemente no han entendido los paradigmas sociales, no han entendido el funcionamiento real de la sociedad y simplemente están defendiendo un pasado idealizado, pues como típicos románticos del pasado, ¿no? Esta es una tendencia en toda generación de defender pues con lo que han crecido, porque hay un temor a lo nuevo y así. Entonces, esto es lo que está ocurriendo actualmente en las redes sociales. Me parece que este ha sido el último análisis de las tendencias sociales. Como ya lo dije en el video anterior, hay muchas más, pero no quiero extenderme. Además, seguramente otras me he pasado. Me parece que con esto ya culminamos este tema y sin duda estaré en otro video hablando de otro tema también interesante. Muchas gracias por escucharme en estos dos videos y nos vemos en un siguiente video.